Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, súper bien. Hay que dar gracias a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía. Entonces, ahora estamos iniciando la semana 24, día 1, el primer tema, ¿no? En día 1 va a haber dos temas. Bien, cuidemos nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Entonces, actualmente existe información diversa respecto a las distintas formas de prevenir y curar el COVID-19. Esta información es difundida por diferentes medios como la televisión, la radio, el Internet y es transmitido oralmente entre la población. También hay información respecto a la fecha en que se tendrá una vacuna. Acá viene la pregunta. ¿Qué otras noticias sobre los cuidados de la salud circulan por los medios? Otra pregunta. ¿Estamos seguros de que esta información es confiable? ¿Toda tu familia está de acuerdo con las medidas que toman en tu casa para protegerse? Mucha de esta información puede llevarnos a tomar decisiones sobre el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. Y esto puede tener consecuencias positivas o negativas, dependiendo de la veracidad de dicha información, ¿no? Dependiendo de qué o de dónde venga la información, tiene que ser verdadera, veraz, de fuentes confiables. Bien, durante estas 2 semanas, ¿no? Buscaremos responder la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basadas en la información confiable? Entonces, esa va a ser nuestra pregunta para poder responder durante las 2 semanas. Como la información que obtengamos, diseñaremos una cartilla con recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y de nuestra familia. Entonces, en esta semana, ¿no? Reflexionarás sobre el uso de las fuentes confiables para tomar decisiones respecto al cuidado de tu salud y de tu familia, ¿no? Hoy leerás un caso acerca de cómo la información poco confiable o a veces nos lleva a tomar decisiones que puede dañar nuestra salud. Bien, entonces estamos listos para poder ver qué actividad se va a trabajar ahora. Bien, la actividad de hoy es analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. El área es personal social y el propósito es analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. ¿Cómo debemos cuidarnos, curarnos, ¿no? Entonces, estamos listos a empezar. Vamos a leer, ¿no? Los papás de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. Hasta encontraron testimonios en los que las personas decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de tomarla, sintió un fuerte dolor de estómago. Fue tan fuerte que tuvo que ir al médico y contarle lo que había ocurrido. El médico lo examinó y le dio medicamentos para que se sintiera mejor. También le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa. ¿Por qué? Porque fue lo que le ocasionó el dolor de estómago y le podría ocasionarle más complicaciones. Entonces, no hay que creer en lo que nos dice.
¿no? Tiene que ser confiable, no hay que automedicarnos. Ahora vas a responder, ¿qué hizo el papá de Julia? ¿No? Encontró, ¿no es cierto? Encontró una receta milagrosa, ya está. Había testimonios y él que hizo, la tomó. Entonces tú contestas esa pregunta, ¿no? ¿La receta milagrosa realmente era milagrosa? ¿Y por qué? Era más bien lo dañó el estómago del papá de Julia. Contestas la pregunta. ¿La información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera? No, porque lo, le malogró el estómago, ¿no? Le ocasionó fuertes dolores. Toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera. Toda, ¿no? Hay que ver las fuentes de dónde viene. Si es confiable, ok, pero si no, ¿no? Que los dices y te diremos, no, no hay que automedicarnos. Así como la familia de Julia, muchas familias tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos del virus y otras enfermedades en base a informaciones que encontramos en diversos medios de comunicación como las redes sociales. Sin embargo, la existencia de información cuya veracidad no podemos afirmar puede poner en peligro nuestra salud y la de los demás, como en el caso de la receta milagrosa, ¿no? que le puso en peligro al papá de Julia. Entonces, no hay que creer. Y ustedes también han visto en la televisión, ¿no? Que un médico se hizo pasar por esto, que un enfermero se hizo pasar por médico y también casi le causa la muerte al señor que lo estaba atendiendo. Entonces, hay que prevenir antes que lamentar. Bien. Entonces, a continuación, seguimos leyendo, ¿no? Vamos a leer. Vamos a leer un texto. Después responde las preguntas. A continuación te presentamos un rumor o verdad sobre el COVID-19, ¿no? Este es el texto 1. Estar en lugares de clima frío, clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita a las personas que se infecten del COVID-19. Imagínense este texto número 1 totalmente falso porque no tiene ninguna fuente confiable. Pero vamos a ver. ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? ¿De dónde proviene esa información o quiénes la dicen y por qué? Entonces tú respondes. Porque de repente a veces comentan, ¿no? Las familias o en la comunidad o alguien. Entonces tú respondes a ver si este texto número 1 es un texto confiable o son díceres nomás, ¿no? ¿Y por qué? ¿Crees que realmente sea cierto que dice el texto número 1? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué otra información similar al texto número 1 conoces? Escríbela y menciona de dónde procede esa información, ¿no? La información del texto número 1 será un rumor o una verdad. Es un rumor porque el clima frío, el clima cálido, ¿cómo va a prevenir esto, el COVID? O cómo va, ¿no? Las personas se infectan, dice. No depende del clima, sino que del virus. Bien. Entonces, vamos con las preguntas. Seguimos leyendo. Seguramente al responder las preguntas anteriores te has dado cuenta de que has escuchado una información similar a la que se presenta en el texto que has leído y posiblemente conoces, ¿no?, casos en los que esa información se ha puesto en práctica. ¿Qué debes hacer para saber si la información del texto 1 u otra similar que hayas escuchado es cierta? ¿Qué puedes hacer para que esa información no afecte tu salud y la de tu familia? Tienes que buscar información verdadera, ¿no? En otros medios, en internet, en libros, o consultar con los especialistas a ver si el clima, ¿no?, tiene esto así de pronto infecta. Te invitamos a leer también, ¿no?, a leer el texto. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Está disponible en la plataforma. A continuación también te la voy a leer, ¿no?
Y luego de haber leído, ¿no? También te invitamos a leer otro rumor o verdad del COVID-19. Acá está el texto número 2, pero esto sí ya es una fuente, ¿no? Que viene de la Organización Mundial de Salud. Dice así: aunque el clima sea muy soleado o cálido, se puede contraer el COVID-19. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Por lo tanto, no hay razón para creer que el clima cálido puede matar al nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o agua con jabón, ¿no? Y esta fuente viene de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que nos está previniendo, nos está ayudando a prevenir. Bastante higiene y el uso de la mascarilla también. Entonces, ¿qué nos dice el texto 2? ¿No? Entonces tú respondes, acá está, facilito. ¿Crees que esta información es verdadera? ¿Por qué? Porque acá está el por qué. Porque viene de la fuente o de la Organización Mundial de Salud. Entonces es un texto, a pesar de chiquito, confiable, ¿no? Y ahí está el por qué. ¿Qué tiene que ver el texto 2 con el texto 1? Que el texto 2 tiene su fuente de dónde proviene y el texto 1 no, ¿no? Entonces, lo vuelves a leer y contestas. ¿Qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud y la de los demás? ¿No? Entonces, investigar, ¿no? ¿Qué recomendación le darías al papá de Julia sobre el manejo de la información? ¿No? Acá le das tu recomendación, ¿no? Yo le recomendaría que, que no se automedique. Tiene que ser, si es que lee alguna información o busca, tiene que ser de fuentes confiables. Bien, entonces, acá está el texto donde tú vas a aprender a tomar tus decisiones, ¿no? ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Bien, algunas recomendaciones para analizar de manera crítica la información que recibimos y tomar decisiones son, ¿no? Acá tenemos 4, ¿no? Es, a ver, cuestionar si la información es verdadera, es veraz. Esto significa dudar siempre de la información acerca de las supuestas curas y formas de cuidarse del COVID-19 u otros casos que se nos presenten los medios de comunicación, la prensa y las redes sociales. Es mejor indagar la información, ¿no? Que publica, ¿no? Tiene que ser de especialistas en el tema, instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ahí tú puedes indagar instituciones internacionales especializadas, instituciones académicas como las universidades, ahí tienes para investigar. Otra, aceptar que podemos estar equivocados, ¿no? Respecto a lo que creemos que es una verdad, ¿no? Tenemos que aceptar también nuestros errores. Por ejemplo, que exponerse al sol previene el COVID-19. Uy, eso es totalmente falso. Es importante que reconozcamos, ¿no? Que existen personas especialistas en el tema, que tienen formación con más sustento que nosotros. Debemos saber escucharlos y cambiar nuestra forma de pensar y actuar si fuera necesario. Claro, ¿no? Los especialistas son los que nos tienen que informar. Manejar la emoción para juzgar la información. A veces tenemos, claro, las emociones, ¿no? A veces tenemos enojo o mucho temor y esto no nos permite procesar de manera adecuada la información que recibimos y a veces también, ¿no? Por el cariño o desagrado que tenemos hacia una persona, juzgamos sus ideas como, como que valieran mucho o también que no valen, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta nuestras emociones. No hay que tener miedo y tampoco estar enojados. Hay que tranquilamente, serenamente, hay que tomarlo. ¿Ya? Pensar cómo nuestras acciones a las de los demás podrían afectarnos, ¿no? Esto significa que debemos
interesarnos en los demás y respetar sus derechos. Por ejemplo, divulgar información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad, ¿no? Cuya veracidad no hemos comprobado. Entonces puede afectar la salud de las personas, ¿no? Especialmente cuando decimos esto, no, toma esto o cúrate con tal cosa. No, no debemos automedicar a nadie. Recomendarle mejor que vaya al médico, ¿no? A un especialista de fuente confiable, ahí sí. Ahora, en familia, ¿no? Ahora te vas a reunir con tu familia, ¿no? Comenta los textos analizados, pregúntales a tus familiares qué opinión al respecto, pídeles que te comenten si saben de alguna información que han escuchado respecto a cómo prevenir el COVID-19 y si han comprobado que esa información es verdadera o no, tal vez, ¿no? Entonces comenta. Y toma nota también de los comentarios y respuestas de tus familiares para tenerlos en cuenta, que la actividad del día 3 te va a servir. Entonces, pídeles también que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que difundimos o sobre la información, ¿no? a la que accedemos? Entonces, que respondas. Y anota tus respuestas que te servirán más adelante para la siguiente actividad. Ahora sí vas a reflexionar, ¿no? En cuanto, bien, reflexionas. Recuerda la meta, analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Entonces, tienes que analizar, ¿no? A ver, entonces, ¿lograste la meta? ¿Qué hiciste para lograrla? Has leído, ¿no? Mucha información. ¿Qué tendrías que mejorar? ¿De qué manera lo aprendido te servirá a ti y a tu familia? Entonces, tú respondes estas preguntas. Y yo sé que tú lo vas a hacer porque tú eres un niño o niña muy inteligente, perseverante, ¿no? Asertivo. Con ese entusiasmo, tú vas a leer, vas a analizar y vas a responder. Bien, entonces vamos a dar gracias a Dios por todo. Que Dios se los bendiga, les cuide, ¿no? Y me estarán enviando sus respuestas. Bien, nos vemos.